Hola, buenas, bienvenidos a todos y a todas a este directo de GoCoan sobre cómo potenciar el estudio y conseguir una plaza para la Generalitat Valenciana. Mi nombre es Eva de GoCoan y voy a ser quien os explique todo lo básico y fundamental de esta nueva oferta de empleo público del 2026 de la Generalitat Valenciana. Y tenemos aquí también con nosotros a Carla, que nos explicará un poquito más adelante todo lo relacionado con GoCoan, la plataforma que nos ofrece y cómo nos puede ayudar. Bien, en primer lugar y para situarnos en contexto, sobre todo para todos aquellos que estéis empezando a opositar o que os estéis pensando en hacerlo, para que sepáis que la vida de un proceso selectivo, de una oposición, es bastante larga y la primera de las fases sería lo que vamos a comentar ahora, que es la oferta de empleo público. Entonces, ¿qué es la oferta de empleo público? Pues no es más que el anuncio y la comunicación de todas las plazas que en un futuro van a salir convocadas y que es necesario que se cubran a través de los distintos procesos selectivos. Y todo esto tras un trabajo previo de analizar las plazas que se van a quedar vacantes por jubilaciones, bajas, etcétera. Bien, entonces, ¿cuáles son los objetivos que tiene una oferta de empleo público? Pues, como ya he comentado, cubrir todas las vacantes, renovar la plantilla, asegurar la igualdad de oportunidades, ya que todas las personas que reúnan los requisitos van a poder participar en los procesos selectivos y optimizar así los recursos humanos. Concretamente, hoy vamos a hablar de la oferta de empleo público del 2026 de la Generalitat Valenciana, que fue publicada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, concretamente el 9 de febrero del 2026. ¿Qué tengo que hacer para poder acceder al documento de la oferta y estar al tanto de toda la información que incluye? Pues me tendré que ir al Diario Oficial de la Generalitat Valenciana poniendo en Google las siglas en mayúscula DOGVA suficiente, accedo al diario oficial, me voy al calendario, si pincho en el 9 de febrero ya veré que entre todas las resoluciones de ese día pues estará el decreto 16/2026, que es el que aprueba esta oferta de empleo público. Tendré la posibilidad de mirarlo en el ordenador o bien descargármelo, que es lo que aconsejo para que todos lo tengamos y estemos al tanto de toda la información a la que poder recurrir en cualquier momento. Bien, pasamos a comentar ahora algo súper importante, que es lo que nos interesa, el total de plazas. Primero vamos a hablar del total de plazas y luego veremos las plazas de los cuerpos más destacados y de los que preparamos aquí en GoCoan. El total de plazas que ha sido ofertada en esta oferta del 2026 es el de 2.671 plazas. Ahora bien, ¿todas estas van a ser para turno libre? No, de estas 2.671, el 60% serán para turno libre y el 40% para promoción interna. ¿Qué diferencia hay en turno libre y promoción interna? Pues el proceso selectivo, que para turno libre es el de oposición y para promoción interna concurso-oposición. ¿Qué diferencia tenemos entre uno y otro? El proceso de oposición es el que me voy a tener que enfrentar a una fase única, que es los exámenes, y ya está. Y se va a poder presentar cualquier persona que reúna los requisitos. No voy a tener que enfrentar una segunda fase de valoración de méritos, es decir, de puntos de los aspirantes. Y luego, el de las plazas para promoción interna, aquí solamente se puede presentar aquella gente que ya forma parte de la administración, ya es gente que es funcionaria y que lo que quiere es ascender de un cuerpo inferior a uno superior, por ejemplo, de un C2 a un C1. En este caso, los procesos se rigen por concurso-oposición y aquí sí voy a tener que hacer frente a dos fases, a una que es la de los exámenes, que sería la de la oposición, y luego a una fase de valoración de méritos, que es la de concurso, en el que se valoran los puntos que tengan los aspirantes. También vamos a comentar el total de plazas que han sido reservadas para personas con diversidad. Y de este total de 2.671, 267 plazas van destinadas a personas con cualquier tipo de diversidad. ¿Qué tipo de diversidad y qué distribución de plazas? Pues un 5% para diversidad física, un 3% para intelectual y un 2% de las plazas reservadas para personas con enfermedad mental. ¿Vale? Bien, ahora sí, vamos a pasar a comentar el total de plazas por cuerpos más destacados y vamos a hablar de los cuerpos que preparamos aquí en GoCoan. Antes que nada, comentar
que en el ámbito de la Comunidad Valenciana teníamos ya varias ofertas que no se ofertaban plazas para los cuerpos de hecho más accesibles, que son los de auxiliar administrativo y los de subalterno. Entonces, este año, en la oferta del 2026, sí que sí que se han ofertado plazas para estos cuerpos, lo cual es muy buena noticia y muy buena oportunidad para todos aquellos que quieran opositar, porque son los dos cuerpos más demandados y más accesibles y a los que puede optar cualquier persona que tenga ya directamente la educación secundaria, certificado escolar, etcétera, ¿vale? Que no se requiere un título de nivel de estudio súper alto, entonces es muy buena oportunidad para todos aquellos que queréis empezar a opositar y por lo bajo. Pero no tenemos plazas para el cuerpo de gestión, que sí que veníamos teniendo en otras ofertas de empleo, ¿vale? Así que destacamos plazas para administrativo en esta oferta de empleo del 2026, un total de 89 plazas por turno libre. De estas 89, 7 se van a reservar para personas con diversidad funcional, 23 plazas para discapacidad intelectual y 3 para personas con enfermedad mental. ¿Vale? En total sumarían 122. Luego, para el cuerpo de auxiliares administrativos tenemos para el turno libre 204 plazas. Luego tenemos para personas con diversidad funcional 14, para personas con discapacidad intelectual 21 y para personas con enfermedad mental 6, lo que suma un total de 245 plazas para auxiliares administrativos. Y luego para el cuerpo de subalternos tenemos para el turno libre 368, personas con diversidad funcional 22, intelectual en este caso no hay plazas reservadas para personas con diversidad intelectual y luego para enfermedad mental un total de 10. En total suman 400 plazas. Como podéis comprobar, para el cuerpo de subalternos y auxiliares administrativos, como ya veníamos años que no se ofertaban, pues el número de plazas es bastante alto. Así que vuelvo a repetir que es muy, muy buena oportunidad. Bien, pasamos ahora a responder a otra de las preguntas básicas que es necesario que sepamos siempre que queramos opositar y es los requisitos que tengo que reunir para poder optar a cualquiera de estas plazas. Los requisitos. Tengo que reunir requisitos tanto generales como específicos, pero estos requisitos los sabré el día que se publique la convocatoria, ya que es en el documento de la convocatoria donde podremos ver el listado de estos requisitos. No obstante, como los requisitos generales son comunes a prácticamente la totalidad de las oposiciones, vamos a comentarlos y verlos uno a uno. En primer lugar, es el de la nacionalidad. Si yo quiero opositar, tengo que tener la nacionalidad española o la de algún Estado miembro de la Unión Europea que me permita opositar. Luego, importante, ¿a partir de qué edad puedo empezar a opositar? Pues a partir de los 16 y luego como máximo hasta que obtenga la edad máxima de jubilación. El requisito fundamental por excelencia es el de la titulación. Las oposiciones están divididas por niveles, cada uno de estos niveles exige una titulación mínima para poder opositar. Entonces, tengo que reunir la titulación que se me exige. Si yo, por ejemplo, en el ámbito de la Comunidad Valenciana quiero opositar para un C2, que es un auxiliar administrativo, yo tengo que tener el graduado, el AESO equivalente. Si quiero un poquito más, un nivel C1 administrativo, tengo que saber que tengo que reunir mínimo el bachillerato, ¿vale? O equivalente. Y así con todos y cada uno de los niveles. Luego, tengo que contar también con capacidad física y psíquica, ¿vale? Tengo que ser capaz el día de mañana, cuando yo tenga mi plaza, poder desarrollar y desempeñar eficazmente todas mis funciones. Y luego, otro requisito general es el de no estar inhabilitado o separado del servicio. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si yo, por ejemplo, ya soy funcionaria o he trabajado para la administración y he cometido alguna infracción y como consecuencia de esa infracción me ponen una sanción que lleva aparejado que yo no pueda formar parte de la administración pública o que me tenga que separar del servicio durante X tiempo, pues obviamente no voy a poder opositar ni trabajar para la administración, en este caso de la Generalitat Valenciana. Bien, esto en cuanto a los requisitos, vamos a ver ahora lo que serían las etapas de los procesos de selección. Ya he comentado al principio del directo
que la vida de un proceso selectivo es bastante larga. Como ya he comentado también, la primera fase sería la aprobación de la oferta y la publicación de la oferta de empleo público, que es cuando se anuncia y se comunica todas las plazas que en un futuro van a salir convocadas. Y luego la siguiente fase ya sería la publicación de la convocatoria. ¿Qué supone la publicación de la convocatoria? Pues supone que se abre el plazo para poder presentar las instancias. ¿Y por qué es súper importante el documento de la convocatoria? Porque es el documento que va a recoger toda la información del proceso selectivo. La información que me va a decir, el documento que me va a decir qué temario me tengo que preparar, cómo van a ser los exámenes, qué requisitos debo reunir, cómo puedo presentar la instancia, ¿vale? Todo eso lo tendré en el documento de la convocatoria, que digamos que es la segunda fase. Una vez se ha publicado la convocatoria, luego ya vendría la publicación de los listados provisionales de admitidos y excluidos. Digo provisionales porque luego vamos a tener un plazo medianamente corto para poder subsanar errores y una vez subsanados errores, porque es normal que en alguna ocasión la gente se pueda equivocar al rellenar datos, etcétera, pues una vez subsanados los errores ya vendría lo que es el listado definitivo de admitidos y excluidos. Normalmente con el listado definitivo de admitidos y excluidos es cuando se publica la fecha de la realización de los exámenes. Puede ser con la de provisional también, aunque lo común es que se haga con la definitiva. Bien, luego de la publicación definitiva de los listados ya vendría el momento de realizar las pruebas selectivas, ¿vale? Que es cuando hacemos los exámenes. Luego ya se publicarían los resultados provisionales, después los resultados definitivos y luego ya los dos últimos pasos sería adjudicación de plaza y el nombramiento y la toma de posesión pues, como funcionario. Bien, estas serían las etapas, digamos, de lo que es un proceso de oposición. Plazo que puede haber entre el principio de un proceso selectivo y el final, pues eso depende de si es oposición, si es concurso oposición y del nivel y de la cantidad de pruebas que tenga el proceso selectivo, pero pueden pasar desde que se publica hasta que definitivamente se toma posesión de plaza y nombramiento, pues pueden llegar a pasar entre 1, 2 o incluso hasta 3 años, en función de los plazos que también se prevean en la convocatoria. Bien, vamos a ver ahora algo también súper importante y es la duda que tienen muchos opositores de, vale, han salido las plazas de la Generalitat Valenciana, la oferta de las plazas, ¿yo podré presentarme a varios procesos selectivos al mismo tiempo? Bien, la respuesta es que sí, tú te puedes presentar a todos los procesos selectivos que quieras siempre y cuando reúnan los requisitos. Y sobre todo el requisito de titulación, porque cada proceso selectivo, en función del nivel, como ya hemos comentado, requiere una titulación mínima, entonces tengo que saber, al echar la instancia, que yo tengo que reunir esa titulación mínima para poder opositar. Luego, ¿qué otra cosa debo tener en cuenta? Pues la fecha del examen. Es probable que los exámenes de los distintos cuerpos selectivos coincidan en día y hora. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo he presentado instancia para dos cuerpos y luego sale la fecha de examen y coincide en día y hora, pues sé que voy a perder la posibilidad de presentarme a los dos. Tendré que decidir por prioridad elegir y quedarme solo con la oposición que más me interese y perderé como consecuencia la tasa y el dinero que yo había invertido en esa otra. Pero bueno, todavía no se sabe si coincidirán o no, aunque sí que es verdad que últimamente, sobre todo a nivel estatal, pero también en algunas comunidades autónomas, como es la Comunidad Valenciana, suelen coincidir, así que pues es algo que debéis tener en cuenta. Y luego, algo bueno que podemos destacar de presentarse a varios procesos selectivos, pues que si yo presento instancias para varios procesos selectivos, luego no coinciden las fechas de exámenes, pues más posibilidades que voy a tener de sacar plaza. Y luego un consejo para todos aquellos que queráis preparar varias oposiciones al mismo tiempo, tener en cuenta el temario y la materia, el ámbito, sobre todo, de ese proceso selectivo. Por ejemplo, si yo voy a preparar o quiero preparar varias, pues que compartan temario va a hacer que el estudio sea, pues,
que yo pueda optimizar mejor el estudio y sacar partido de uno que me servirá para el otro, como por ejemplo los cuerpos de auxiliar administrativo y administrativo. Es decir, hacer 2 oposiciones de ámbito, digamos, diferente, pues tendría que pensármelo más porque me requiere más tiempo. Igual el foco en 2 diferentes no sería tan eficiente. Bien, vamos a hablar ahora de algo súper importante y es las fechas de las convocatorias. Seguramente la mayoría de vosotros ya estáis pensando en, vale, ha salido la oferta, ¿cuándo saldrá la convocatoria? Pues esto es muy importante. El plazo previsto no lo sabemos, pero sí sabemos un baremo de tiempo en el que tienen que convocarse estas plazas, y así lo establece la oferta de empleo público, y es 3 meses. En un máximo de 3 meses desde la publicación de la oferta de empleo público se tienen que convocar todas estas plazas que hemos visto. Esto quiere decir que tenemos hasta mediados de mayo para que las plazas de auxiliares administrativos, subalternos y administrativos de la Generalitat Valenciana se convoquen. Luego, otra cosa también importante que se ha incluido en esta oferta de empleo público de la Generalitat Valenciana del 2026, y es una previsión de plazas para el 2027. Cuidado, esto es una previsión de plazas para el 2027, no es algo que sepamos que ya va a ser sí o sí, pero por lo menos sabemos que sí que tendremos para el 2027, volveremos a tener plazas para los cuerpos de administrativos, auxiliares, subalterno. Aunque luego el número varíe, sí que sabemos que se ofertarán, y además será una cantidad incluso más alta que la del 2026, porque se prevé para el 2027 que de administrativo se oferten 250 plazas, para auxiliares 300 y para subalternos 140 plazas. Y luego nos va a pasar como en este año que no se ofertarán plazas en el 2027 para gestión administrativa, que es el nivel A2 de la Generalitat Valenciana. Pero bueno, sí que tendremos para estos 3 cuerpos. Bien, y no olvidándonos de las oposiciones en el ámbito de la Generalitat Valenciana, vamos a comentar algo también fundamental, y son las plazas que fueron ofertadas a final de diciembre para el ámbito sanitario de la Generalitat Valenciana. Recordar que en diciembre, el 31 de diciembre exactamente, se publicó la oferta de las plazas sanitarias de la Generalitat Valenciana. En este caso, la oferta era del 2025. Esta oferta incluye un total de 5.797 plazas, y vamos a destacar el número de plazas concreto que se ha sacado para los cursos, para las oposiciones más demandadas y que preparamos aquí nosotros en GoCoan, y son: para administrativo de sanidad de la Generalitat Valenciana se han ofertado un total de 85 plazas, 43 por turno libre y 42 por promoción interna. Luego, para el cuerpo de auxiliar administrativo de sanidad de la Generalitat Valenciana, 413 plazas. De estas 413, 207 por turno libre y 206 por promoción interna. Luego tenemos para el cuerpo de celador de la Generalitat Valenciana 523 plazas, 262 turno libre y 261 promo interna. Y luego para el cuerpo de técnico en cuidados auxiliares de enfermería, un total de 831 plazas, 416 libre y 415 para promoción interna. Como veis, es una cantidad de plazas bastante amplia, son oposiciones bastante demandadas en el ámbito sanitario, también bastante accesibles, así que toda la gente que pueda estar interesada más en este ámbito sanitario para hacer funciones administrativas, pues es también una muy buena oportunidad. Luego, destacar en este caso, aquí no nos pasa como las plazas de la Generalitat Valenciana, que van un poquito más rápido. En el ámbito sanitario es bastante más lento, y las convocatorias de estas plazas que se han ofertado correspondientes a la oferta del 2025 no tenemos una previsión de cuándo saldrán, y es más, la oferta establece que se tendrán que convocar en un plazo improrrogable de 3 años, lo cual nos hace pensar que se alargarán un poquito o bastante más que las de la Generalitat Valenciana, pero bueno, por lo menos sabemos que están ahí, que hay bastantes plazas, y que todos aquellos que estéis interesados en este ámbito, pues tenéis esta posibilidad también. Y bien, os dejo ya con Carla, ¿no? Que ya he hablado yo bastante. Vamos a hablar
¿Cómo puede ayudaros GoCon a preparar estos procesos selectivos? Sobre todo la parte de GVA, de administración, en el que, por lo que hemos visto en la oferta de empleo público, se tiene que convocar casi que en los 2 próximos meses y si se sigue la norma general desde la convocatoria al examen no pueden pasar más de 3-6 meses, significaría o podríamos estar pensando que antes de que acabe el año podríamos tener el examen de estos procesos selectivos. Teniendo en cuenta eso, lo primero que necesitamos es crear un plan adaptado a cada uno de nosotros. Está muy guay no, lo ideal son 6 horas al día, 3, está muy bien, pero al final nosotros tenemos que centrarnos en lo que nosotros podemos hacer, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer, si ya estamos en GoCoan y si no, primero vamos a crear nuestra prueba gratuita y después vamos a trabajarlo, es crear una planificación para cada uno de nosotros. La fecha de examen, como veis a la derecha, es el primer lápiz el que podemos modificar, no la sabemos, pero podemos decir, bueno, pues mira, yo pienso que va a ser a mediados de septiembre, octubre, noviembre, la fecha que vosotros queráis. Una vez la fecha sea publicada, esa, como veis, es editable y la puedo cambiar en cualquier momento. Ahora, como no tenemos una fecha, pues podemos decidirla, pero siempre teniendo en cuenta eso, que pues quedarán 2-3 meses como mucho para que se convoque, no pueden pasar más de 3-6 meses, con lo cual pues cabría pensar que dentro de los próximos 6-9 meses se hará este próximo examen. Con lo cual ponemos una fecha orientativa y luego pasamos a modificar el punto más importante de toda la planificación, que es nuestra disponibilidad horaria. Es editable, no está escrito en piedra y lo puedo cambiar en cualquier momento, pero sí que es importante que seamos sinceros con nosotros mismos. Es decir, poner la disponibilidad horaria real, la que tenemos. ¿Cuántas horas tienes? 1, 2, 3, 5, las que sean, ¿vale? No pongáis fechas ideales, porque eso no tiene ningún sentido. Yo tengo 2 horas, pues 2 horas. Y así la planificación será realista y veréis que en la columna de la izquierda, donde se habla de objetivos, veremos si llegaríamos con el temario entero o no, ¿vale? Siguiente, tu nivel. Estás empezando, llevas un tiempo estudiando, eso dictará la velocidad en la que se considera que vas a ir adquiriendo el contenido. No es que me vayan a hacer preguntas más fáciles o preguntas más difíciles, ¿vale? Se trata de cuánto tiempo se estima que tú dedicarás a cada uno de los bloques. Llega uno de los puntos también más importantes, que es el orden de los temas. Como veréis aquí abajo a la derecha tenéis un desplegable. ¿Qué orden de los temas puedo escoger? Según la convocatoria, que yo voy a seguir el orden lógico de la convocatoria. Lo puedo hacer por bloques importantes. Ahí, pues si resulta que el bloque 5 es el más preguntado, pues lo haré primero y ahí iré cambiando. Ahora que todavía nos queda un poco de tiempo para el examen, es interesante que escojáis o según la convocatoria o bloques importantes. ¿Por qué? Tenéis la opción de escoger temas importantes, que es la última, pero debemos tener en cuenta que si seleccionamos temas importantes, algunos temas están interrelacionados. Si resulta que el 4 y el 5 están relacionados, pero se pregunta más el 5 que el 4 y yo el 4 todavía no lo he visto, puede ser que me cueste más entender los temas. Entonces, como todavía nos queda un poco de tiempo para el examen, recomendable seleccionar la opción bloques importantes o directamente según la convocatoria. Lo mismo que hemos dicho con la disponibilidad horaria, fecha de examen. Estos parámetros son siempre editables, con lo cual, en cualquier momento, si cambia la casuística, si sale la fecha de examen y resulta que es más pronto de lo que esperábamos, lo que sea, lo puedo venir a cambiar. Y el último punto, que es tipo de actividades programadas. Para aquellos que tenéis poco tiempo, lo más recomendable es que dejéis aquí solo test. Si tenéis tiempo y queréis consolidarlo mucho más profundamente, podéis escoger la opción test y actividades. ¿Qué pasa? Significa que en cada uno de los bloques que programé en mi agenda, yo voy a tener test y actividades. Si tengo poco tiempo, eso va a dilatar mi preparación, con lo cual, si tenéis poco tiempo, escoger solo test y en cualquier momento luego veréis que yo puedo ir al apartado test y actividades y hacer actividades de lo que yo quiera. Pero así tendré en cuenta cuánto tiempo y cómo voy a ajustar mi planificación. De todos modos, cada vez que cambiéis los parámetros de la derecha, veréis que en la izquierda esos objetivos principales
se van modificando. Si yo pongo que voy a estudiar 1 hora al día, que tengo un nivel bajo y pongo test de actividades, pues probablemente si el examen fuese como hemos puesto aquí el ejemplo, el 12 de septiembre, pues no llegaría. Aquí que hemos puesto solo test, que hemos puesto unas 4 horas de lunes a viernes, pues resulta que en junio ya habría visto todo el contenido, con lo cual de junio a septiembre estaría en modo repaso y acabaría de afianzar y hacer fuertes los puntos débiles, ¿vale? Entonces, cada uno la preparación que necesite, el tiempo que necesite, pero tened en cuenta que lo podéis ir modificando siempre que necesitéis. Oye, pues mira, yo me había puesto test de actividades y veo que no llego, me lo cambio, o al revés, ¿vale? En cualquier momento eso es editable y lo podéis modificar sin ningún tipo de problema. Tened en cuenta que eso sí, los objetivos principales van a ir cambiando y si algún día estudio de más o de menos, también se va a ir modificando. Tened en cuenta que la plataforma se recalcula cada día, con lo cual en cualquier momento yo puedo modificar esto. Aquí tenéis un ejemplo, hemos puesto de administrativo de Generalitat Valenciana, una persona que estudiaría 4 horas al día de lunes a viernes y que empieza por los temas más importantes. Pues en ese caso empezaría por el bloque 7, el tema 2, que es el presupuesto de la Generalitat. Podéis jugar con esto, podéis cambiarlo, ved, en cualquier momento podéis cambiarlo y de ese modo pues podéis ir viendo, vale, ¿qué me programaría para esta semana? Y para la que viene tenéis el plan de 28 días en el que vais a poder ir viéndolo, pero tened en cuenta eso, que si un día estudio de más o de menos, la plataforma se va a recalcular y esa planificación ya no va a ser la misma. Con lo cual, día a día haciendo todo lo que podamos. Llegamos a uno de los puntos más importantes y más preguntados. Gokwan tiene todos los temarios actualizados a la última convocatoria. Como habéis preguntado tanto en Instagram como en las dudas que habéis enviado para el directo, tened en cuenta que todavía no ha salido la convocatoria, con lo cual el temario está actualizado, pero habrá que ver si en la convocatoria hay alguna modificación, hay algún cambio de orden que a veces pasa, se ha añadido o eliminado algún tema, sea lo que sea, cuando salga la convocatoria, el equipo de didáctica lo va a revisar y se va a actualizar, ¿vale? Recordad que en el apartado de notificaciones se os va a avisar eso y en cada uno de los temas tenéis la fecha de actualización. Es un temario optimizado para opositar. ¿Qué significa eso? Significa que no hay mucha paja y que tampoco es un temario puro de derecho, ¿vale? Sino que está optimizado para que podáis leerlo vosotros tranquilamente y entenderlo, ¿vale? ¿Qué podremos hacer dentro del apartado de temario? Podremos consultar y descargar todos los temas en PDF, consultar y descargar los resúmenes, escuchar los audio resúmenes, descubrir todos los recursos de cada uno de los temas y, algo súper importante, en cada uno de los temas y también en cada uno de los bloques veréis el número de preguntas que se han hecho sobre ese tema en convocatorias anteriores. ¿Qué significa eso? Si debajo de un tema hay muchas preguntas, significa que es un tema muy preguntado. Por ejemplo, aquí en pantalla vemos la diferencia entre el tema 6 y el tema 7, que uno tiene más de 20 preguntas y el otro 4. ¿Qué significará? Pues que el tema 6 se le ha dado mucha más importancia que el tema 7. ¿Que no me tengo que estudiar el tema 7? No, no se trata de eso. Pero si voy justo o me lo he organizado por temas o bloques más importantes, pues se le dará prioridad a uno frente al otro. Hay que estudiarlo todo porque eso puede cambiar. O sea, sí que normalmente los procesos selectivos siguen una tendencia, pero si el temario está incluido dentro de la convocatoria, se puede preguntar sobre cualquier cosa de dentro del temario. Con lo cual, es importante que en la medida de lo posible lo revisemos todo. Importante y duda que nos preguntáis mucho sobre el temario, desde el primer día tengo acceso a todo el temario, ¿vale? No se va dando en pequeñas píldoras, sino que desde el primer día tengo acceso a todo. Llegamos a uno de los puntos más importantes para la mayoría de opositores, que es practicar. Como hemos comentado antes, yo podía seleccionar test o test y actividades. Si he seleccionado solo test, en cualquier momento puedo venir aquí y hacer actividades. Podemos practicar tanto a nivel de estudio como a nivel de examen. ¿Cómo? A nivel de estudio, pues con test personalizado, test de lo que llevas estudiado, test de preguntas falladas para poder detectar nuestros patrones, aquellas que nosotros hemos marcado como favoritas, etc. Y además
tenemos la opción de practicar con simulacros reales, ¿vale? Con lo cual podremos practicar todo aquello que entra dentro de nuestro examen y que se ha hecho anteriormente para poder, pues, desarrollar nuestras estrategias, etc. Todos los test y actividades de GoCoan están pensados para que podáis evaluar todo lo que habéis aprendido, detectar aquellos puntos débiles, sobre todo con los test de preguntas falladas, de oye, pues mira, yo he fallado esta porque no me la he leído bien, o resulta que he fallado porque pensaba que me lo sabía y no me lo sé. De ese modo podemos ir detectando esos puntos débiles y subsanarlos, ¿vale? Y además van a ayudar a reforzar sin tener que repasar todo el temario, ¿vale? Además, tenéis a Sofía, que es vuestra tutora virtual, a la que en cualquier momento le podéis hacer una pregunta, ¿vale? Está disponible, le puedo pedir un examen, le puedo pedir un resumen, una explicación, lo que sea. Y sobre todo, para todos aquellos que ya lleváis un tiempo estudiando o para aquellos que estáis empezando y tenéis la prueba gratuita, tenéis a Sofía que va a responderos y revisar todos los fallos, ¿vale? Cuando yo estoy haciendo un test, le puedo preguntar a Sofía, oye, mira, esta pregunta no sé cómo afrontarla. Pues antes de empezar, Sofía me va a dar trucos para poder responder esa pregunta. Oye, pues fíjate aquí, eso es lo que tienes que mirar. Vale, pues resulta que la he hecho y he fallado. Sofía me va a dar la opción de entender por qué he fallado. Oye, pues te tendrías que haber mirado esto, revisa aquí, tal, y además luego me va a dar la opción de ayudarme a memorizarlo, pues dándome reglas mnemotécnicas, etc. Con lo cual, no solo voy a hacer test, que está muy bien, sino que voy a entender por qué he fallado y voy a ponerle solución a todos esos puntos débiles, a todas esas lagunas de conocimiento, ¿vale? Yo puedo tener muchas baterías de test y hacer muchas preguntas, pero si al final no entiendo por qué he fallado, no, el próximo día voy a fallar otra vez. Entonces, en cualquier momento tenéis a Sofía que os va a ayudar y reportar. Si aún así tengo más dudas, tengo más preguntas, sabéis que siempre está disponible para vosotras y que os va a poder resolver cualquier duda relacionada con esa actividad, con ese test o con lo que necesitéis sobre el temario, etc. ¿Vale? Con lo cual, súper importante tener en cuenta que siempre vais a tener ese apoyo de Sofía que os va a ayudar a la hora de hacer test, actividades, etc. Ya lo hemos comentado antes cuando hablábamos de los test y actividades, pero recordad que tenéis simulacros reales y similares. ¿Qué significa eso? Significa que desde ya mismo y sobre todo cuando se acerque la fecha de examen, necesito ponerme en situación real de examen, ¿vale? Necesito entender cuántas preguntas tengo que contestar si dudo, cuánto tiempo tomo por pregunta, cuánto me penaliza si me envalentono y las contesto todas, ¿vale? Tengo que diseñar mi estrategia para el día del examen, ¿vale? El día del examen no tengo que dejar nada al azar, tengo que ir preparado habiendo estudiado y tengo que ir preparado con la gestión del tiempo, con ver dónde están mis puntos débiles, saber cuántas preguntas me puedo arriesgar si dudo en la respuesta, ¿vale? Todo eso tiene que venir los deberes hechos de casa. Y es por ello que desde GoQuan lo podéis hacer tantas veces como queráis. No tengáis miedo. Si estáis empezando y queréis probar un simulacro, lo podéis hacer y lo podréis rehacer tantas veces como queráis, ¿vale? Con lo cual, oye, pues mira, hoy día 25 de febrero hago el primer simulacro a ver qué tal se me da. Y así voy avanzando y voy viendo pues que a medida que me voy aprendiendo el temario, pues la tasa de aciertos ya pasa a ser más alta que la tasa de fallos. Además, no solo tenéis los simulacros, test de actividades, sino que tenéis retos para ver un poquito pues, cómo vais respecto a otros compañeros. Tenemos tanto retos de test con temáticas específicas, pues preguntas difíciles de la Constitución española, 20 preguntas de la Ley 39, etc. Y aparte tenemos los retos de estudio. Por ejemplo, este mes de febrero, que ya se está acabando, hablamos de la tasa de aciertos, ¿vale? En este caso, pues hay gente que ha hecho, pues justo veíamos hoy una chica que había hecho más de 30.000 preguntas, que su tasa de acierto era superior al 90, pues es una persona que está muy preparada y que está trabajando muy bien para conseguir la plaza. Con lo cual, eso también me ayuda a mí a motivarme y decir, oye, va, pues a ver si subo alguna plaza, a ver si me acerco más a esta chica que
lo está haciendo muy bien. Uno de los puntos más importantes de la plataforma, las notificaciones. Tanto si hay alguna actualización en el temario, como si pasa cualquier cosa en vuestro proceso selectivo. Se os avisó de la oferta de empleo público, cuando salga la convocatoria se os avisará. Todo saldrá en el apartado de notificaciones en la campanita en un punto rojo, con lo cual, tanto si estudiáis en papel como si estudiáis en la plataforma, súper importante que reviséis por lo menos 2-3 veces por semana ese apartado de notificaciones para no perderos nada importante, ¿vale? No es necesario que entréis cada día en la página de la Generalitat y le deis a actualizar para ver si se ha publicado algo, sino que nosotros desde GoCoan os avisaremos, pero lo haremos a través del apartado de notificaciones, ¿vale? Con lo cual, súper importante, revisarlo. Y ya, pues solo nos queda la pregunta del millón, que es ¿qué tipos de suscripción hay y cuánto cuesta estudiar en GoCoan? Como habréis visto a lo largo de todo el directo, tenéis un 15% de descuento con el código en mayúscula GVA 2026. Será válido solo hoy, con lo cual aprovechadlo porque es una muy buena opción y voy a poder cubrir todo el examen. ¿Qué tipo de suscripción tengo? Tengo una de 3 meses por 114,75, una de 6 meses por 204 y el año entero por 255. Si ya sois clientes, no es necesario que apliquéis ninguno de estos códigos porque vuestra renovación ya va con un 25 o un 35% de descuento, depende del momento en el que la hicisteis y el precio que teníais cuando la adquiristeis. Siempre reservamos los mejores descuentos para nuestros clientes, con lo cual si ya sois estudiantes con GoCoan, no hace falta que hagáis nada porque ya tenéis aplicado ese descuento. Es el momento, ha salido la oferta de empleo público, la convocatoria tiene que salir en breve. No os esperéis, porque si os esperáis a que salga la convocatoria, probablemente ya iréis tarde. Ya hay mucha gente estudiando, ya hay mucha gente preparándose. Es el momento de empezar. Han salido muchísimas plazas y si no consigo para estas, ya voy a ir súper preparado para las siguientes, que como nos ha comentado Eva, hay bastantes plazas que se prevén para 2027 también. Con lo cual, empezad ya a prepararos porque si luego me espero voy a llegar tarde y me va a tocar correr, ¿vale? Ahora sabemos que ha salido, que va a ser en 3 meses y que el examen probablemente sea antes de que acabe el año, con lo cual necesito ponerme ya y empezar a consolidar todo el conocimiento, poder repasar, preguntarle a Sofía, etc. Que tengo dudas, que tengo preguntas, que no sé si presentarme a auxiliar o a subalterno, que dónde pongo mis esfuerzos, que me estaba preparando sanidad, pero ahora veo que igual es más interesante cambiarme a administración. Cualquier duda nos podéis escribir a soporte@gocoan.com o llamarnos al 623 194 293 y estaremos encantadas de responder todas vuestras dudas e intentar encontrar la mejor solución y el mejor proceso selectivo para cada uno de vosotros. Todas las preguntas que nos habéis enviado se han ido respondiendo a lo largo del directo. Si veis que hay alguna pregunta que no hemos respondido o no os ha quedado claro, pues nos podéis escribir o llamar. Y ya solo nos queda que darle primero las gracias a Eva por toda la información que nos ha dado y, por supuesto, a todos vosotros por haber estado hoy aquí con nosotras y, por supuesto, daros la bienvenida a GoCoan para todos aquellos que no estáis y nos encanta teneros con nosotras, pues si ya estáis estudiando en GoCoan. Muchísimas gracias a todos y que tengáis una muy buena tarde. Muchas gracias. Gracias.